no sé por qué aparecen unas creencias de desvalorización muy fuertes en mí. Y las estoy sintiendo. Y ese sentir me llevó a algunos lugares. Primero, el sentir se asemejaba mucho con una palabra que era coherencia. Me venía una y otra vez, coherencia. Y me acordé de cuando iba a la iglesia y leían el Antiguo Testamento y había un Dios en el Antiguo Testamento, en las primeras lecturas del domingo se hablaba de eso. Había un Dios que era un Dios destructivo, ¿no? Le gustaba hacer llover, como hizo llover sobre Gomorra, fuego y destruyó la ciudad. El Dios veía que había muchos hombres malos en la tierra y la inundaba y los ahogaba a todos, ¿no? Entonces, acordándome de eso, dije, voy a investigar un poquito el Antiguo Testamento, a ver qué es eso, qué es ese Dios. Porque me daba la impresión que este libro, la Biblia, era un libro politeísta, porque había un Dios Padre bondadoso que quería todo lo mejor para el ser humano, y había otro Dios que era este, que no los encajaba. Y este Dios lo sentía como una... Bueno, sentía esa incoherencia y además sentía como un Dios que desvalorizaba al hombre, a las personas, ¿no? Como que había que desvalorizarlas. Y ese es el sentimiento que estaba teniendo. Y no pude otra cosa que indagar en ese sentimiento. Porque uno puede compartir muchas cosas, puede compartir objetos, puede compartir incluso pensamientos, reflexiones. Pero el sentimiento es intransferible, no se puede compartir. Se puede intentar decir lo que uno está sintiendo, pero nunca el otro va a sentir lo que uno está sintiendo. No se lo puede dar al otro como uno le da un objeto. Entonces eso me lleva a pensar que los sentimientos son una de las cosas más sagradas que tenemos. Hasta el punto sagradas son que siento que nuestra misión universal es sentirlos. Porque el sentimiento vuelve una y otra vez y se termina convirtiendo en un resentimiento. Un sentimiento que se sigue sintiendo y hasta que uno no lo sienta no para. Entonces creo que uno de los aportes más sagrados que uno puede aportar al universo es sentir lo que uno está sintiendo, ¿sí? Y a mí me llevó a un lugar que nunca me hubiera imaginado. A enfrentarme con todo ese Dios de desvalorización. Y no estoy diciendo que sea malo, porque me lo pregunté una y mil veces. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué tiene que ver este Dios? ¿Qué es? Y entonces llegué a algo muy interesante, que me gustaría exponerlo acá brutalmente. Brutamente. El Antiguo Testamento comienza con el Génesis, que es la creación del origen de todo, ¿va? Y había un Dios que creaba a través de las dualidades, ¿sí? Creaba la luz y la oscuridad, creaba la tierra y el cielo, creaba la tarde y la mañana. Creaba de a dos siempre. Y veía además que era bueno. Entonces, ahí me imaginaba como un Dios que se está divirtiendo, ¿sí? Tengo las uñas un poco sucias porque hoy estuve pintando. Veía esta imagen, mira. Es como una semirrecta y el Dios, este punto que está acá arriba, observando, ¿no? O sea, ahí estamos al nivel de Dios y Dios dice, a ver, voy a crear la luz. Y obviamente para que exista la luz tiene que existir la oscuridad, si no uno no se entera de que existe la luz. Voy a crear el cielo, entonces tiene que crear la tierra, ¿sí? Entonces va creando por dualidades. Entonces empieza
a gestarse este movimiento. Y acá dice que Dios veía que esto era bueno. Entonces lo que hizo fue, con esta herramienta creadora, empezar a crear diversidad. Entonces creó hierbas y árboles frutales y todo eso, ¿no? El famoso jardín del Edén. Y los astros, ¿no? Para distinguir el día de la noche, diversidad. Y como Dios vio que era bueno, se divertía, le pareció divertido, le pareció un juego divertido crear esto. Entonces, en el último día de creación, dijo, voy a poner a un ser que sea igual a mí, para que lo pueda disfrutar. Entonces creó otra dualidad, la última que creó. Creó al hombre y lo creó femenino y masculino. Eso dice, ¿no? Y dice algo muy interesante. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces, a todos, ¿no? Dominen. ¿Qué palabra esa? Y ahí, en general, uno pasa por alto esto. Pero ahí me percaté de una cosa, y es que a partir de acá dice, y así Dios descansó, se fue, dijo, qué bueno, pero voy a dejar una parte mía hecha a mi imagen y semejanza, como dice acá, hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo Dios. Y para que pueda disfrutar de esto, disfrutar así como lo disfruto yo, divertirme, ¿no? Entonces, a partir de acá, ya deja de aparecer Dios. Dios se fue a descansar y empieza a aparecer el Señor Dios. El Señor Dios, Señor significa, Señor en latín es Dominus, o sea, el dominador. Y acá dice, ¿no? Dominen a los peces, bla, bla. O sea que al que dejó a cargo es al dominador. Y lo curioso es que en este texto, a partir de acá, empieza a crear otra vez todo el mundo. Empieza a crear... dice, no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, no había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. ¿Cómo? Claro, antes había creado un montón de cosas, pero este es otro espacio, es el espacio del Señor Dios, ¿no? Yo creo que esta es la misma figura del Hijo de Dios que va a venir posteriormente. Pero bueno, estamos hablando de historia, de mitología, de creencias, pero estamos hablando de creencias en las que está fundada la estructura en la que vivimos hoy. Además, pasa algo muy interesante. Vuelve a crear todo el mundo y crea algo más. Crea la dualidad del bien y el mal, ¿no? Todo sigue creando con dualidades. Crea la dualidad del bien y el mal y dice acá, voy a crear al hombre. Otra vez. ¿Cómo va a crear al hombre? Sí, está repitiendo, es el Hijo, está haciendo exactamente lo mismo que el Padre, ¿no? Vamos a usar esa metáfora del Padre y el Hijo. Está haciendo lo mismo porque heredó todas las propiedades del Padre, todo el poder del Padre, el poder creador, el Señor. Y entonces lo que hizo fue agarrar con el barro de la tierra y crear a un hombre. Hizo todo lo mismo, crear un hombre y crear una mujer. Y entonces le dio la libertad para que usara la dualidad, el bien y el mal. Y es interesante eso, porque el mal sí o sí necesita el bien, y el bien, para que exista, necesita sí o sí al mal. O sea, no es que creó, no es que todo era bueno, ¿no? Acá vuelve la dualidad. Mira, hay una especie de bien y mal que es dual, pero Dios decía que vio que todo era bueno, pero ese bueno no es parte del bien y el mal, ese bueno está acá. O sea que siempre hay tres, cuando se habla de bien y mal, o de bueno y malo,
hay un bueno que es dual y hay otro bueno que no es dual, que no tiene opuestos, ¿sí? Esta figura me viene una y otra vez. Entonces, ¿qué hizo? Creó al hombre y a la mujer de la arcilla, ¿sí? ¿Y qué pasó? Ellos quisieron conocer, porque le dio todo su poder a su vez, le dio todo su poder a esos pedazos de arcilla, le dio el poder creador. Y ellos eligieron conocer el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Eligieron conocer el bien y el mal. ¿Y qué pasó? Entonces, bueno, sí o sí, en ese mundo de bien y mal, que fue un instante, necesitó armarse todo un circo, un imperio, una cosa de cosas buenas y malas, para que exista el bien y el mal. Desde esa perspectiva, el creador tenía que ser ya no un Dios que veía todas cosas buenas. Desde esa perspectiva del bien y el mal, de la dualidad, el Dios tenía que ser un gestor de la luz y de la oscuridad, un gestor del bien y el mal. Es muy interesante porque ya no es... Ahí me cambió la perspectiva, ya no era una perspectiva de qué Dios más malo que hace todo. No, es al revés. El Dios seguía siendo el Dios allá. Esto era una creación totalmente del Señor y de sus criaturas. Y sus criaturas necesitaron sí o sí crear a un Dios gestor del bien y del mal. Sí o sí. ¿Sí? Un gestor de la luz. O sea, más luz, menos luz, ¿no? La luz es lo único que existe, pero en apariencia ellos necesitaron creer que existía la oscuridad también. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hasta ahora era siempre lo mismo, como se iba repitiendo en fractales, ¿sí? Y quiero hablar de los fractales, porque los fractales es... no sé si seguir hablando del Génesis o de los fractales, porque hay mucho para decir acerca del Génesis. O sea, lo que empezó a pasar en el mundo es eso, es que empezó a haber un Dios disfuncional, pero es un Dios gestor. ¿Cómo me doy cuenta que es un Dios gestor? Está bueno esto, porque parece malísimo el Dios. Y sin embargo, hay dos situaciones donde me gusta, que es cuando Moisés va frente al faraón, como que Dios le pide que vaya al faraón, porque había una esclavitud, claro, necesitaba ver esa dualidad, en este mundo dual, necesitaba ver un pueblo sometido y un pueblo conquistado, un pueblo sometido y un pueblo conquistador, necesitaba ver un pueblo elegido y un pueblo no elegido, o sea, enemigos, o sea, en este mundo esa era la dualidad que estaba funcionando, ¿sí? Como que Dios le dio la posibilidad que él haga y lo hizo. Obviamente lo hizo con todo el poder heredado, ¿sí? La herencia. Y ese es el mundo en el que estamos, es un mundo en el que creemos que estamos. Y hay algo muy interesante. Dios dice, el Señor, cuando creó a este hombre de arcilla, dice, hizo caer sobre el hombre un profundo sueño y cuando éste se durmió, y ahí sigue, y nunca dice que lo haya despertado. O sea que seguimos durmiendo. Eso significa que la realidad, todo lo que empieza a contar después del Génesis hasta hoy, porque es la historia de la humanidad, la historia del mundo, desde su creación, está dentro de un sueño, está ocurriendo dentro de un sueño, ¿sí? Es que no queda otra, porque la única manera de que de que exista el bien y el mal es adentro de un sueño, porque no existe la oscuridad en el mundo en el jardín del Edén, digamos. Entonces, bueno, acá empiezan a pasar miles de cosas. Entonces decía, cuando Moisés va frente al faraón, va 10 veces frente al faraón a pedirle que libere al pueblo israelí de la esclavitud de los egipcios. Y
es muy interesante cómo ellos funcionan como marionetas, ¿no? Va Moisés y le hace unos prodigios, transforma en serpiente un palo, bueno, unas cosas así hace. Y cada vez iba aumentando el prodigio. Y lo que dice acá es que el Señor al faraón, el Señor le endurecía el corazón al faraón para que diga que no. Y después iba a Moisés y le decía, bueno, ahora andá y insistí de nuevo y demostrarle tal prodigio. Y después iba con el faraón y le decía, bueno, le voy a endurecer el corazón, así sigue diciendo que no. Y entonces ahí Dios empezaba a mandar castigos a los egipcios y bueno, desastres, y malaria, qué sé yo, cuántas cosas. Y entonces el otro iba y el Señor, no, le voy a endurecer más el corazón, así sigue diciendo que no. Y es como, ¿por qué, no? ¿Qué pasa que tiene que mantener este Señor gestor? Tiene que mantenerlo entre la luz y la oscuridad, ¿no? No puede liberarlo tan rápido. No, tiene que haber ahí experiencia, tiene que haber el juego, ¿no? Siempre adentro del sueño. Hay otra situación que es la Torre de Babel. La Torre de Babel era una torre que la construyeron los primeros hombres, y era una torre que, como los primeros hombres se entendían mucho entre sí y eran muy cercanos al conocimiento primero, al conocimiento original, entonces dijeron, bueno, vamos a despertar de este sueño, ¿no? Vamos a hacer una torre tan alta, con ladrillos, vamos a hacer una torre tan alta que llegue hasta el cielo, entonces vamos a poder volver al origen, ¿no? O sea, me suena mucho a esto, ¿no? La Torre de Babel. Bueno, porque dice que estaban tan unificados como pueblo, faltaba diversidad. Estaban tan unificados con el pueblo que iban a crear una torre, iban a volver al origen. Entonces, ¿qué hizo el Señor? No, dijo, es muy pronto, no es la voluntad o sea, ellos quieren experimentar la dualidad, quieren experimentar el bien y el mal, eso es lo que dijeron. Entonces, vamos a dejarlos un tiempo más. Entonces lo que hizo fue agarrar a los hombres y esparcirlos por el mundo con diferentes culturas, diferentes razas. Entonces ya no se entendieron muy bien. No se entendieron, incluso empezaron a guerrear, empezaron a tener imperio. Nada, entonces ya se distrajeron, digamos. Se distrajeron de esto. Y bueno, y hasta el día de hoy estamos en eso. Porque después viene toda la historia de los reyes, toda destrucción, bueno, un montón de cosas, no voy a decir todo lo que viene acá. Y ya, a ver si veo algo que... Sí, bueno, en un momento aparece Dios a Moisés y le dice, yo soy el que soy, ¿no? Es interesante eso. ¿Quién es ese Dios? Bien. Israel es mi hijo primogénito. Wow. Bueno, hay muchas cosas que aparecen acá. Ahora quiero hablar un poquito de los fractales. Los fractales son figuras geométricas que son autosimilares, tienen la propiedad de autosimilitud. Hay un documental que está muy bueno, donde habla Mandelbrot, que fue uno de los que lo desarrolló, esto de los fractales, y le decían que no servía para nada lo que estaban haciendo los matemáticos de la época. No fue hace mucho esto. Y sin embargo, hoy en día la telefonía celular no existiría porque está basada en las antenas. O sea, las antenas, que antes se necesitaban antenas gigantes, ahora podían ser muy pequeñas gracias a los fractales. Por decir un ejemplo, los fractales pueden replicar una imagen natural de la naturaleza con una exactitud tal que parece una foto. La única limitación que tienen es que las computadoras no son lo suficientemente poderosas. Los fractales da la sensación como si fuera la geometría de la naturaleza, como si fuera la geometría que crea este holograma, digamos, holográficamente lo que percibimos, ¿no?
Y entonces o sea, se pueden ver, voy a dejar el documental por acá. Y me llevó, esto de los fractales me llevó otra vez al origen, ¿no? Como hay una figura geométrica que se va copiando a sí misma. Primero el Dios original que crea una dualidad. Después, el Dios original que crea esta dualidad pasa a ser y crea otra realidad. Y después el Dios original pasa a ser y crea otra realidad. Y así van sucediendo los fractales de un modo infinito dentro de, no sé, esta holografía. Y el fractal está basado en una geometría dada. Esa geometría, para que el fractal tenga sentido, tiene que ser una geometría fija. No puede moverse mucho. Si la geometría se empieza a desvanecer, por ejemplo, en este caso, si la dualidad, esta figura geométrica, que es un triángulo, ¿no? Si esta base se empieza a ensanchar demasiado, si hay demasiada luz por un lado, se desarma el triángulo, se desarma la geometría, ¿no? Entonces hay que gestionarla. Es muy interesante el tema de los fractales, investiguenlo. Y a mí me lleva a pensar en lo siguiente. Estamos aún hoy, nosotros como seres, como hijos de Dios, como hijos de ese poder tan grande, que lo heredamos todo, completo. Hoy estamos permitiendo y creando y pidiendo sería la palabra, pidiendo que exista un Dios que nos domine y nos limite, ¿no? Lo hicimos durante toda la existencia porque lo necesitábamos, lo tomábamos como parte de la supervivencia. Y la única forma de sentir que necesitamos eso para la supervivencia es creer que somos esta pequeña cosa, y que nuestro poder es lo que tiene el poder del cuerpo, ¿sí? Ahora, si nosotros realmente retomamos nuestro poder que fue heredado, ya no vamos a necesitar ese gestor. Ese gestor somos nosotros mismos. Y si nosotros cambiamos nuestras creencias, nosotros nos empoderamos, o sea, reclamamos nuestra herencia, nuestro poder, ese gestor va a desaparecer. El mundo, con todos sus fractales, va a cambiar porque la geometría original se va a desarmar. Ya voy a hablar más de esa geometría. ¿Cuál es la geometría real? Porque esa geometría que vemos como un pequeño triángulo es una geometría que no es real, no es un triángulo. Pero si logramos percibir, todos juntos, si logramos percibir la geometría real, nos vamos a empoderar. Es muy importante esto. Es raro lo que estoy diciendo. Bueno, no me importa. Por último, ya para no hacerlo tan largo esto, te quiero contar una historia que cuenta Jesús, ¿no? Que no me importa si existió o no Jesús, no pasa nada. No, ¿qué es coherente? Lo coherente es decir, no sé si existió. Yo no tengo ni idea si existió, pero dentro de la mitología es muy interesante lo que Jesús dice. Algunas cosas, otras son raras también, son incoherentes. Parecen, si pasaron realmente, son históricas, parecen manipuladas porque son incoherentes. Pero hay una cosa que él habla del Padre, él enseña al Padre Nuestro, ¿no? Pero tiene un cuento en donde el hijo de un padre le dice, dame toda mi herencia, que quiero ir al mundo, ¿no? Y el padre le da todo su parte de la herencia, su poder, y le dice, andáselo, vivilo. Entonces se va por el mundo este hijo y bueno, gasta todo, hasta que se cansa de sufrir, de pasarla mal, ¿no? Entonces dice, bueno,
ya está, voy a volver a casa de mi padre. Seguramente me va a decir de todo, no me va a recibir, va a tratarme mal, ¿no? Claro, esa es la idea que tenemos de un padre vengativo, un padre iracundo. eh, pero el tipo dice, bueno, voy igual, voy la juego. Y fue a la casa del padre. Y ya el padre, cuando lo ve venir de lejos, ya sale corriendo y le dice, hijo, la alegría que tengo de que hayas vuelto. Vení, vamos a hacer una fiesta por tu regreso. Y el otro dice, pero ¿cómo? ¿No estás enojado? No estoy para nada enojado. No puede haber más felicidad que un hijo que haya vuelto. Esto es lo mejor que puede pasar. Vamos a hacer una fiesta tremenda. Bueno, y el tipo no lo podía creer. El tipo creía que su padre era un padre iracundo, un padre que se iba a vengar, lo iba a ver y le iba a decir, ahora vos me hiciste esto, ahora mira. No, el padre le volvió a compartir todo lo que tenía. Y le hizo una fiesta al hijo, ¿sí? Y es ahí donde digo, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a quedarnos ahí temerosos? Alimentando a ese Dios dual que está en nosotros, y en nadie más. O vamos a reclamar nuestra herencia. Vamos a reclamar la coherencia. ¿Sí? Coherencia. Me merezco la alegría, me merezco la belleza, me merezco las caricias, la mirada compasiva, ahondar en tu universo, mi universo sin fin.